El restaurante en Playa del Carmen bullía con el murmullo de las charlas y el tintineo de los cubiertos. Pero un escalofrío me recorrió antes de que las palabras salieran de la boca de mi hija. Alejandra, de pie al frente de la larga mesa, alzó su copa de champán, su rostro iluminado por la tenue luz dorada. Se veía como la anfitriona impecable que siempre soñó ser. Por mi hijo, Julián comenzó, con una sonrisa hacia él, vestido con un traje impecable. Luego, sus ojos recorrieron la mesa hasta posarse en mí. Su voz no se alzó. Cortó. Suave y filosa. En el día de la boda de Julián, el mejor regalo que puedes darle es no estar ahí. Las palabras golpearon más fuerte que si las hubiera gritado desde la otra acera. El salón quedó en silencio. Esteban, mi yerno, mantuvo la vista fija en su plato, como si las vetas de la porcelana pudieran revelar algún secreto. Julián se removió en su silla, sus manos apretando el tallo de su copa. No habló, no me miró. Me quedé helada, cada sonido del lugar apagado. La risa de otra mesa en la distancia sonaba de pronto extraña. Mi pecho se apretó, pero me obligué a respirar. Pensé en todas las noches que pasé en vela con Julián de pequeño, en las cuentas que hice malabares cuando los negocios de Esteban fracasaron, en las comidas que preparé para Alejandra mientras estudiaba para sus exámenes. Todo invisible ahora, borrado por una sola frase. Bajé el tenedor al plato. Mis manos temblaban, pero las estabilicé bajo la servilleta de lino. A mi alrededor, la conversación se reanudó, cautelosa, fragmentada, como si la gente caminara alrededor de vidrios rotos. No me levanté de la mesa esa noche, pero algo en mí ya había salido por la puerta, buscando aire, cuando mi esposo murió. Julián tenía apenas 7 años. Alejandra acababa de empezar su maestría en la Universidad de Guadalajara, y Esteban luchaba por mantener a flote su pequeño negocio inmobiliario. Todo debería haberse derrumbado en ese momento, pero, de alguna manera, no lo hizo. Tomé horas extra en la biblioteca comunitaria. Saqué los pocos ahorros que teníamos y aprendí a estirar cada peso hasta que casi se rompía. La infancia de Julián se construyó sobre esos esfuerzos ocultos. Preparaba sus almuerzos antes del amanecer. Me sentaba con él a hacer la tarea y lo llevaba a sus entrenamientos de fútbol en un coche que tosía humo cada vez que giraba la llave. Nunca supo que los tacos en sus pies venían del dinero que ahorré al saltarme comidas. Solo sabía que su abuela nunca se perdía un partido. Alejandra, mientras tanto, navegaba por su programa como si el éxito fuera algo seguro. Los cheques de la colegiatura llevaban mi firma, aunque ella se aseguraba de contarles a sus compañeros que Esteban se encargaba de todo. Cuando el negocio de Esteban tambaleó tras la crisis inmobiliaria, saqué lo último de mi fondo de retiro para ayudar con su hipoteca. Todo bajo la fachada de un préstamo a corto plazo. Ese préstamo nunca se pagó. Pero la historia que se contó después fue que Esteban los había sacado adelante con su planeación estratégica. Guardé mi verdad entre las páginas de un álbum de cuero pesado. Cada recibo, cada foto, cada nota de los maestros de Julián, agradeciendo mi presencia cuando sus padres no podían. Yacían planos contra papel amarillento. Junto a ellos, pétalos prensados de flores que guardé de cumpleaños, recitales y graduaciones. Recuerdos de momentos fugaces que preservé porque nadie más lo haría. Para Alejandra, esos años se convirtieron en una historia pulida de su determinación y el ingenio empresarial de Esteban. Para mí, fueron noches de agotamiento y mañanas de resolución, hilos invisibles que sostenían todo en pie. Ahora, mirando al otro lado de la mesa, con su copa alzada contra mí, entendí cuán fácilmente había borrado mi mano de la historia, y con ese entendimiento llegó el primer destello de un pensamiento que nunca me había permitido antes. ¿Qué pasaría si finalmente dejaba de sostenerlo todo? Mucho antes de que Alejandra decidiera que debía desvanecerme, yo ya cargaba con el peso de sus grandes planes. El contrato del hotel en Cancún llevaba mi firma porque mi crédito era sólido cuando el suyo no lo era.
El florista, un viejo conocido de la preparatoria de Julián, solo aceptó reservar miles de pesos en orquídeas después de que yo puse el depósito. La empresa de banquetes trataba casi exclusivamente conmigo, confiando en la voz que había confirmado innumerables eventos a lo largo de los años. Incluso la banda, un cuarteto reservado con meses de antelación, enviaba sus horarios y facturas directamente a mi correo. Cada llamada, cada firma, cada mensaje de medianoche pasaba por mí. A Alejandra le gustaba hablar de su visión, pero las visiones solas no garantizan entregas ni cuentas saldadas. Ella aparecía en pruebas de vestido y degustaciones, deslumbrando a todos con su confianza, mientras yo me sentaba en silencio detrás de escena, sosteniendo los hilos en la mesa. Cuando dijo que no debía estar ahí, casi me reí de la ironía. Yo estaba en todas partes en esa boda, escrita en contratos y alineada en hojas de cálculo, sin mi nombre. El florista no abriría sus refrigeradores. El banquetero no encendería sus hornos. Los músicos no afinarían una sola cuerda. El pensamiento se asentó pesado en mi pecho. Yo era la columna silenciosa de una celebración que ya no se me permitía presenciar. Durante años creí que mi fuerza estaba en ser útil, en asegurarme de que nadie más tropezara, pero mientras miraba mis manos cruzadas, sentí el extraño tirón de una posibilidad distinta. ¿Qué pasaría si me apartaba? Si la mano invisible que lo había sostenido todo simplemente soltaba una semana después. Nos reunimos en la casa de los padres de Esteban para una cena más íntima. La mesa estaba puesta con plata pulida, el tipo de formalidad que Alejandra amaba. Un despliegue para impresionar. Me mantuve en el extremo de la mesa, hablando poco, escuchando más. La conversación giraba en torno a la boda, menús, flores, listas de invitados, y cada mención del evento me recordaba el lugar que no debía ocupar. Cuando recogieron los platos para el postre, encontré el valor para hablar. Mi voz fue suave, pero firme. Alejandra, dije, entiendo tus preocupaciones, pero tal vez podría sentarme en silencio, solo como invitada, en la última fila. Prometo que no llamaría la atención. Su tenedor se detuvo en el aire. Luego lo colocó con cuidado sobre la porcelana. Me miró con la misma certeza serena que había mostrado en el restaurante. Mamá, no podemos arriesgar un bochorno. ¿Sabes lo importante que es esto para Julián, para los contactos de Esteban? Es mejor así. Esteban no dijo nada, sus manos cruzadas en el regazo, la mirada fija en el mantel. Julián se movió en su silla, su boca abriéndose como para hablar, pero luego se cerró. Su silencio cortó más profundo que cualquier palabra. En ese momento sentí la verdad más clara que nunca. Alejandra no temía que la avergonzara. Temía que mi presencia, mi historia, mi prueba silenciosa de todo lo que había hecho, contrastara con la historia que ella había construido. Me necesitaba fuera no porque fuera una vergüenza, sino porque era evidencia. Esa noche regresé a casa con la decisión ya formándose. Pesada pero inevitable, le daría exactamente lo que pedía. Esa noche, la casa estaba en calma, cada lámpara atenuada. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado, llenando las habitaciones que ya no sentía mías. Me moví en silencio, cuidadosa de no perturbar la quietud, aunque nadie lo habría notado si lo hubiera hecho. Mi maleta yacía abierta en la cama. Su tela desgastada por años de uso la llené con poco o algo de ropa. Mi suéter gastado, la foto enmarcada de Julián en su graduación universitaria. Por último, deslicé mi álbum al centro, prensándolo contra la ropa como si los recuerdos mismos necesitaran protección. Cada página de ese libro era testigo de sacrificios que nadie más se molestó en recordar. Recibos desvaídos por el tiempo, notas de maestros, flores secas prensadas de eventos donde estuve en las sombras. Era pesado, no en peso, sino en verdad, y no podía dejarlo atrás. Cerré la maleta lentamente, el sonido inusualmente fuerte en la habitación silenciosa.
Por un momento me senté al borde de la cama, con las manos cruzadas, dejando que el dolor me envolviera. No era repentino, se había acumulado durante años, pero ahora se asentaba en una certeza final. En la puerta principal me detuve. Mi mano se quedó en la perilla, sintiendo el metal frío bajo mi palma. Luego la abrí. Salía la noche húmeda y la cerré tras de mí. El clic resonó como el cierre de un libro, la última línea escrita. Caminé por el sendero hacia la calle, la maleta rodando suavemente sobre el pavimento. Sobre mí, el cielo de Quintana Roo era oscuro e infinito, y con cada paso sentía una extraña claridad que me guiaba hacia adelante. En los días siguientes, comencé el trabajo silencioso de deshacerme de su mundo. La maquinaria de la boda había sido alimentada por mi esfuerzo, mi crédito, mi paciencia, y todo podía terminar con el simple acto de apartarme. Entré a la cuenta bancaria, que aún tenía los depósitos para el florista y el banquetero. Con unos clics, cancelé los pagos automáticos ligados a mi nombre, sin advertencias, sin explicaciones, solo silencio donde antes había obligación. Luego, revisé el correo que había mantenido por años, el que los proveedores conocían mejor que el de Alejandra o Esteban. Borré mis listas de contactos, eliminé hilos de correspondencia y cerré sesión. Mi teléfono dejó de vibrar con recordatorios y confirmaciones. Donde antes había demandas constantes de mi tiempo, ahora solo había una quietud que no había sentido en décadas. No llamé al florista para cancelar el pedido. No alerté al banquetero ni al cuarteto que había ensayado durante semanas. Simplemente dejé de responder. Las facturas que llegaron se quedaron sin abrir, los mensajes sin escuchar. Mi ausencia no era sabotaje, era supervivencia. Había sido el puente entre sus grandes ilusiones y la realidad. Y ahora me retiraba a terreno firme, dejándolos colgados sobre el abismo. Para el fin de la semana, los mensajes comenzaron a llegar, proveedores pidiendo confirmaciones, exigiendo saldos atrasados, amenazando con liberar fechas y suministros a otros clientes. Leí algunos antes de borrarlos, sin sentir culpa ni triunfo. Lo que sentía era una liberación profunda y silenciosa, como exhalar después de contener el aliento demasiado tiempo. Su celebración, construida sobre apariencias, comenzaba a tambalearse, y todo lo que había hecho fue alejarme. La mañana de la boda amaneció brillante y húmeda. El tipo de día en Quintana Roo donde el aire se siente pesado, incluso antes del mediodía. No estaba en el hotel en Cancún, pero las noticias de lo que pasó allí me llegaron rápido, traídas por llamadas que dejé sin contestar y por las imágenes que podía conjurar con facilidad. El salón, que debería haber brillado con rosas y orquídeas, estaba vacío. El florista, sin pago ni respuesta, había enviado sus entregas a otro lugar, sin los arreglos. El enorme salón parecía una caverna, pisos pulidos y candelabros colgando sobre mesas desprovistas de color. Los invitados entraron esperando magia y encontraron ausencia. Sus murmullos comenzaron casi de inmediato, pequeños hilos tejiéndose en una tela de duda que se extendió por el lugar. En la cocina, el personal del banquetero esperaba en el muelle de carga, pero se negaba a descargar ni una bandeja. El saldo final, dijeron, seguía pendiente y no arriesgarían servir sin él. El ruido de las cacerolas y las voces elevadas resonaban por el pasillo, más fuertes que cualquier música, pero tampoco había música. El cuarteto, tras horas de silencio y sin confirmación, se había ido a otro evento. Sus sillas estaban vacías en el escenario, los instrumentos ausentes, un eco del espectáculo que debería haber sido. Imaginé a Alejandra, su cabello perfecto y su vestido impecable sin protección contra la verdad. La rabia debió drenar el color de su rostro mientras buscaba explicaciones. Esteban, con el teléfono pegado a la oreja, contactando proveedores, intentando tapar agujeros en una presa que ya se había roto. La desesperación se notaba en cada palabra cortante, cada llamada fallida, cada buzón lleno. Y Julián, mi nieto,
De pie en su smoking, un hombre vestido para una ceremonia que se desvanecía a su alrededor. Siempre había confiado en que alguien se encargaría de todo, que alguien, en alguna parte, evitaría que los detalles se deshicieran. Ahora, mirando el salón vacío, debió sentir el peso del silencio. Sabía quién siempre había contestado las llamadas, quién había firmado los cheques, quién había asegurado que las flores florecieran y la comida llegara caliente. Mi ausencia ya no era invisible, era la forma del desastre a su alrededor. Lo que debía ser el momento cumbre de Alejandra se convirtió en un espectáculo de fracaso. Los invitados miraban sus relojes, murmurando excusas para irse. El salón, despojado de sus ilusiones, revelaba la verdad de lo que siempre había sido una fachada construida sobre mi espalda. No estuve ahí para ver el rostro de Alejandra cuando lo entendió, pero no necesitaba estarlo. El colapso hablaba más alto que cualquier cosa que pudiera haber dicho, y antes de que terminara la noche, su furia encontraría el camino a mi teléfono. La llamada llegó cuando el atardecer se asentaba. Mi pequeño departamento iluminado solo por el resplandor anaranjado que se filtraba por las persianas. El teléfono vibró contra la mesa, la pantalla mostrando el nombre de Alejandra. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz era una cuchilla, afilada y temblorosa. Lo arruinaste todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sostuve el teléfono contra mi oído, firme. Mi voz baja pero clara. No arruiné nada. Me pediste que desapareciera. Te di el regalo que querías. La línea quedó en silencio. Podía escuchar su respiración irregular, como si la hubieran golpeado. Por un momento, la furia se desvaneció en una pausa hueca, del tipo que pesa más que cualquier grito. Entonces, la voz de Esteban irrumpió de fondo, áspera y cruda. «Esto es robo. ¿Nos saboteaste? Pagarás por esto». Clara. Sonaba menos como un yerno y más como un hombre viendo su imagen cuidadosamente equilibrada colapsar frente a una audiencia que ya no podía impresionar. No le respondí. Mis palabras eran para Alejandra, y ella lo sabía. A lo lejos, capté otro sonido, una voz que no esperaba. «Abuela». El tono de Julián no tenía el veneno de su madre, solo desesperación. «Por favor, dime por qué. Dime qué está pasando». Cerré los ojos, y por un momento escuché al niño que alguna vez fue, el pequeño que tomaba mi mano al entrar a la escuela, el joven que se apoyaba en mí cuando sus padres estaban demasiado ocupados. Pero me quedé en silencio. Merecía entender, pero no podía darle respuestas que su madre había trabajado tanto por enterrar. Este era su ajuste de cuentas, no el mío. «Di algo», gritó Alejandra, su voz quebrándose al fin. «No tengo nada más que dar», dije suavemente, y luego colgué. El silencio volvió a la habitación, más profundo ahora, como si el aire mismo hubiera absorbido el peso de lo que había pasado. Dejé el teléfono junto a mi álbum, las páginas aún cerradas, esperando, mientras la noche a mi alrededor parecía acercarse a lo que vendría después. Las consecuencias llegaron rápido. Puerto Vallarta tiene una manera de esparcir historias más rápido que cualquier titular. Y la boda fallida se convirtió en el chisme de la semana, en almuerzos y horas de cóctel. Los susurros se extendieron por la ciudad como la boda de los Morales se había desmoronado en un salón vacío, los invitados varados sin flores, comida ni música. Lo que debía ser un triunfo se convirtió en una parábola de arrogancia, contada con deleite por aquellos que alguna vez envidiaron la perfección de Alejandra. Esteban sintió el golpe primero. Su empresa dependía de la confianza, de que los inversionistas creyeran que podía manejar los detalles con precisión. En días, 2 contratos fueron cancelados. Para fin de mes, un gran inversionista retiró su apoyo por completo. El colapso de una boda pudo haber sido una vergüenza privada, pero en su mundo se convirtió en evidencia de falta de fiabilidad. Cada negocio perdido cortaba más profundo que cualquier insulto. El castigo de Alejandra fue más lento, más personal. Los amigos que alguna vez orbitaban cerca comenzaron a alejarse.
Las invitaciones se agotaron. Los vecinos giraban la cabeza en el supermercado. Los conocidos sonreían con frialdad antes de apartarse. Para una mujer que había construido su identidad en la admiración, el silencio era insoportable. Ya no era la anfitriona que todos querían complacer, sino la advertencia susurrada tras manos cuidadas. Julián intentó al principio defenderla, pero el recuerdo de sus palabras, su insistencia en que mi ausencia era mejor que mi presencia, se hacía más pesado con cada relato del desastre de la boda. Dejó de llamar con tanta frecuencia, eligiendo en cambio construir distancia. Supe por otros que se había mudado, buscando espacio lejos del rencor de sus padres. Por eso sentí tristeza, pero no arrepentimiento. Desde mi pequeño departamento en Mazatlán, observé la tormenta arrasar sus vidas como un huracán del que ya había evacuado. Leí los artículos, escuché fragmentos de chismes en cafés y no sentí ninguna urgencia por intervenir. No me regodeé, no celebré, simplemente dejé que la verdad se desplegara a la vista. Como siempre lo hace cuando las fachadas se derrumban, pasaba mis noches con el álbum abierto sobre la mesa. Los pétalos prensados planos contra las páginas, testigos silenciosos de una vida de esfuerzo que nadie había reconocido. No lloré su caída, pero tampoco la celebré. Solo respiré, libre del peso que había cargado por demasiado tiempo, y dirigí mis pensamientos hacia lo que vendría después. Pasaron los meses, y con ellos los bordes afilados del dolor se suavizaron en algo más tranquilo, casi tierno. Me instalé en un modesto departamento en Mazatlán, lejos de los céspedes cuidados y las fachadas brillantes de Puerto Vallarta. El lugar era pequeño, pero era mío. La luz del sol entraba por las amplias ventanas por la mañana, y el aire olía a sal que llegaba desde la bahía. Encontré trabajo en el centro comunitario, enseñando diseño floral a quien quisiera aprender, jubilados buscando un nuevo oficio, madres jóvenes ansiosas por crear algo bello con sus manos, incluso adolescentes que se sorprendían de su paciencia por los detalles. Por primera vez en mi vida, mi nombre aparecía en las listas de inscripción, en los volantes pegados en las puertas. Cuando un estudiante se iba con un arreglo, sabía quién lo había enseñado, de quién era la guía que daba forma a cada tallo y pétalo. Al principio, se sentía extraño reclamar el crédito, ver mi trabajo ligado a mi propia identidad, en lugar de plegado a la historia de alguien más, pero con el tiempo se volvió natural, incluso necesario. Cada lección, cada ramo, era una pequeña afirmación de que aún tenía más para dar, en mis propios términos, no en los suyos. A veces, cuando abría el salón temprano en la mañana, pensaba en Alejandra, en Esteban, en los escombros que debían manejar. No sentía deseos de volver, ni anhelo de ser vista por ellos. Mi silencio había hablado donde las palabras nunca pudieron. Al abrir las páginas de mi viejo álbum una noche, los pétalos parecían más suaves, casi más ligeros, como si ellos también hubieran sido liberados, y entendí al fin mi desaparición no fue su regalo, fue el mío.